Shalom, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos conectados en otro estudio. Vamos a ver en esta hora un tema diferente quizás a lo que uno viene dando, enseñando, que es acerca de la soledad. Cómo transitar la soledad, cómo vivir, experimentar la soledad. ¿Qué es la soledad también? Vamos a ver qué tipos de soledad hay. Vamos a ver un poquito de este tema. Así que la verdad que es un tema bueno para estudiar y para entender también, porque muchas veces nosotros estudiamos muchas cosas, muchas ramas, muchos puntos de vista, pero nos olvidamos del tema del alma, donde están las emociones y donde están los sentimientos que necesitamos entender muchas cosas. Entonces, vamos a ver que ya hace varios viernes venimos estudiando algunos temas, como hace 2 viernes vimos acerca del crecimiento personal. Aquellos que estuvieron conectados o aquellos que pudieron ver el video, estuvimos viendo este tema. Yo estuve explicando la importancia de entender el crecimiento personal de cada uno de nosotros con respecto a nuestro interior, de poder vencer cosas del pasado y poder también superar situaciones difíciles que nos marcaron. Y también vimos el viernes pasado acerca de cómo recuperar el corazón de nuestros hijos. Y la verdad que ese tema también fue muy, muy bueno, porque muchas personas de luego me escribían en la semana y me decían que bueno, era un tema que les fue de mucha bendición, que pudieron entender muchas cosas, que pudieron ver situaciones con sus hijos que no sabían cómo resolverlas. Entonces, vamos a ver en esta noche la soledad. ¿Qué es la soledad? ¿Qué propósito tiene la soledad en nuestras vidas? ¿Qué función cumple la soledad? Y cómo transitarla. Entonces, vamos a comenzar, y antes de comenzar a hacer una oración, dar gracias al Padre por este tiempo. Así que ahí donde estás, acompáñame, vamos a estar orando y dar gracias por este día que Él nos ha dado, y ya estando en día de reposo. Padre, gracias te damos en este tiempo, bendecimos tu nombre, gracias por este día de reposo, bendecimos también el día de reposo, y que este mensaje pueda traer luz, bendición y esperanza a tu pueblo, a tus hijos, a todo aquel que escuche este mensaje, porque este mensaje no es solo para tu pueblo, sino para todo aquel que quiera entender y aprender sobre la soledad. Que este mensaje pueda traer luz, pueda traer bendición para cada uno de mis amigos y de mis hermanos. Gracias, Padre, te doy por tener la posibilidad de predicar y dar este mensaje, y que pueda llegar a toda persona que se siente en soledad, se siente sola, se siente angustiada, en oscuridad, que este mensaje pueda bendecir su vida. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Entonces vamos a comenzar a hablar de la soledad. Gracias a los hermanos que se van conectando. Shabbat Shalom. Así que vamos a comenzar. Y lo primero que quiero decir es que la soledad es un estado emocional. La soledad es un estado emocional. Muchas veces estudiamos diferentes áreas del cuerpo, del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces nos enfocamos en el cuerpo, a veces obviamente estudiamos muchas partes del cuerpo, hacemos ejercicio, comemos sano, sí, algunos lo hacen, otros no, pero lo que quiero decir es que a veces nos enfocamos mucho en el cuerpo. A veces también nos enfocamos en lo espiritual, aquel que está buscando a Yahweh, aquel que ora, aquel que busca al espíritu de santidad, aquel que se llena de Yahweh.
aquel que ora, que lee la Biblia, que lee la palabra, que busca, que se alimenta espiritualmente. Bueno, eso es en lo espiritual. Pero en el alma muchas veces no se habla, no se enseña y no se tratan temas de parte del ser humano, que es el alma. En el hebreo es nefesh, que es chispa, vida, que es neuma, que significa aire. Entonces, vemos que la soledad es un estado emocional del alma. Muchas veces, cuando nos sentimos en soledad, es porque nuestra alma está sufriendo y está sufriendo nuestra área emocional. ¿Cuál es el área emocional o cuáles son las emociones? Es lo que nosotros sentimos. Es cuando nosotros estamos en diferentes estados. Hoy estoy triste por X situación, mañana quizás esté viviendo otro día y esté mejor, esté alegre. Ahora puedo estar contento, pero en 10 minutos puedo estar triste, en una hora puedo estar llorando, mañana quizás esté alegre de nuevo. Esos son los estados emocionales que todo ser humano tiene. Todos nosotros tenemos estados emocionales. Y la soledad es un estado emocional. Muchas veces en la iglesia y aún muchos predicadores nos han enseñado que la soledad es un demonio, es un espíritu inmundo. Si bien los espíritus inmundos operan en el ser humano y atacan y usan las áreas emocionales o el área almática del ser humano, tenemos que entender que la soledad es un estado emocional. Entonces tenemos que entender esto en primer lugar. Ahora, ¿qué es la soledad? La soledad tiene varias facetas. Todos vamos a pasar por procesos de soledad. Todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a quedar solos. Todos vamos a tener pérdida de seres queridos. La pérdida de un papá, de una mamá, de un hermano, de una hermana, de un hijo, de una hija, de un ser querido. Y al perder a personas que amamos, a perder a seres queridos, dentro de nosotros, dentro del área emocional, dentro de nuestra alma, se forma un vacío. ¿Por qué? Porque nosotros emocionalmente recibíamos amor, comprensión, cariño, atención a través de esas personas que amábamos, que ya no están. Entonces muchas veces la soledad, y esto es importante de entender, la soledad puede venir por nuestras propias decisiones, es decir, yo, no sé, me puse de novio, me casé, yo me fui a vivir, o estoy viviendo con mi familia, o me fui a vivir con mi familia, pero yo quiero ahora vivir solo. Yo quiero ahora separarme, yo quiero ahora estar solo, irme a vivir solo. Bueno, eso es una decisión acerca de la soledad, de estar solo por uno mismo. Yo decido estar solo. Yo decido vivir una soledad. Porque a veces vemos como que la soledad es mala, es terrible, y depende en qué situación veamos y qué punto de vista veamos la soledad. Pero muchas veces la soledad viene a través de nuestras propias decisiones. Bueno, yo decido estar solo, o yo decido quedarme solo acá, o X situación. Puede haber muchos factores. Pero luego está la soledad que viene cuando nos impone la vida. Es decir, cuando vos no te lo esperás y estás quizás casado, tenés una familia, y te separaste y dejaste tu casa y te quedaste sin tu familia. Estabas casado y tu esposa tuvo un accidente, tu esposa falleció y te quedaste solo. Tu esposo murió y te quedaste sola. Eras madre soltera o eras una mujer viuda
y estabas solamente con tu hijo y tu hijo se casó y se fue a vivir a otro país y te quedaste sola, te quedaste solo, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes situaciones que decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Alguna vez te preguntaste esto? ¿Y ahora qué hago? Me quedé sin un trabajo y estoy buscando y no encuentro. La soledad es un estado emocional que abarca nuestra vida y que muchas veces nos quiere tomar el control de nuestras emociones. Entonces, ¿qué hace la soledad? Nos tira abajo. La soledad nos deprime, nos trae angustia, a veces nos trae depresión. La soledad es un estado emocional que nos puede llevar al extremo, aún la muerte. Hay casos donde un matrimonio de muchos años de casados, muere la mujer, muere la esposa, y hace 40, 50 años de casados y queda el marido solo, queda viudo. Imagínense en toda una vida juntos, ¿qué es lo que puede pasar con esa persona? Puede morir de un paro del corazón, de angustia, de depresión, de soledad. ¿Por qué? Porque ese amor, ese cariño, ese afecto, esa llenura que recibía de su esposa en su alma, en sus emociones, ya no estaba más. Entonces, muchas veces el estar solo, el quedarse solo, porque la vida te golpea y te golpea duro, y te golpea de una manera que ya no sabes qué hacer, cuando la soledad viene de tal manera, muchas veces, aún muchos mueren por medio de las consecuencias de la soledad. Entonces, para ir entrando al mensaje, ¿qué es la soledad? Es un estado emocional donde nos produce ansiedad, nos sentimos abandonados, rechazados o aislados. Muchas veces, cuando amamos a alguien donde solamente recibimos rechazo, recibimos maltrato, recibimos odio o muchas cosas negativas, lo que nos lleva a nosotros es vivir una depresión, una angustia, un dolor tan grande que nos hace aislarnos de todos y quedarnos solos. Hay personas que formaron relaciones, tanto hombre como mujer, en la vida, y tuvieron relaciones tóxicas y tuvieron relaciones malas, y les marcó tanto y quedaron tan lastimados, tan dolidos, y quedaron solos en la vida que luego no quisieron volver a intentar a conocer a alguien. Y esas personas terminan muriéndose solos, solas. ¿Por qué? Porque la soledad toma control de sus emociones y las bloquea. Entonces, hay temas de extremos con respecto a la soledad. La soledad nos puede llevar a la depresión, por ejemplo. La soledad es un estado emocional extremo donde nos puede llevar a depresión. La depresión es cuando vos no tenés ganas de hacer nada. No querés bañarte, no querés comer, no querés ir a trabajar, no querés hablar con nadie, ni con tu familia, ni con tus amigos. Querés estar tirado en la cama, querés dormir, querés llorar, querés que nadie te hable. Eso es depresión. Y a veces la soledad nos lleva a la depresión. La depresión también es un estado emocional. Es un área en nuestras emociones que nos puede llegar a destruir. La depresión produce angustia. ¿Qué produce también la soledad en nuestras vidas? Cuando la soledad ya nos gobierna. Sueño profundo de dormir y dormir y dormir. Aislarnos, cerrarnos. Muchas personas viven, mayormente son todas las que se visten siempre de negro y siempre tienen el pelo, las mujeres se tapan así como los ojos, ¿no? Como que no miran, ya vienen algunos acá, pero no miran a la cara de las personas, están como en su mundo. Y eso es un tipo de soledad.
porque están alrededor de personas, alrededor de gente, pero no están. Y muchas veces la soledad no significa de estar solo físicamente. Podemos tener familia, amigos, hermanos en la congregación, podemos estar rodeados de personas, podemos estar conectados por medio del internet y tener conexión a miles de personas, pero podemos sentirnos solos. Entonces, la soledad es un síntoma de una enfermedad emocional. La soledad es un síntoma de una enfermedad emocional, de una carencia, de una necesidad, de un conflicto emocional. ¿Y por qué es necesario hablar esto? Porque necesitamos aprender a conocernos emocionalmente, a conocernos almáticamente. Por eso necesitamos conocer la faceta de la soledad y ver en qué faceta podemos estar y entender de cómo sobrellevar la soledad. Porque en el cristianismo muchas veces en las congregaciones nos enseñaban de que la soledad es un demonio. Y que alguien venga a la iglesia y diga, hermano, yo me siento solo. Este está endemoniado. Hay que echarle fuera el demonio del espíritu de soledad. Y no es así. Cada cosa hay que ponerla en su lugar. Ahora la pregunta es, ¿sentirse solo es pecado? ¿Sentirse solo está mal? ¿Qué piensan? La soledad es una manifestación del alma o de las emociones, que hay una inestabilidad, como la depresión, como la angustia, etcétera, etcétera. Entonces, Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, dijo en Génesis capítulo 2, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué es la palabra solo? Viene de soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Entonces, ¿qué es lo que Yahweh quiere? Que el hombre tenga una compañera, tenga una idónea, un complemento. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, cuando Yahweh le da a la mujer a Adán, que le da a Eva, ahí es donde él forma la familia. Y el fruto de la familia son los hijos. Entonces, tenemos que saber que el mismo Yahweh, creador de todas las cosas, vio que el hombre no es bueno que esté solo. No es bueno estar solo. Vuelvo a decir, podemos rodearnos de mucha gente, pero sentirnos solos. Pero solos en el sentido de aislarnos, de cerrarnos, de no compartir nada con nadie. Eso sí está mal. Esa faceta de la soledad está mal. Ahora, la soledad de querer tener mi tiempo, de querer tener mis cosas, mi privacidad, eso está bien, no está mal. Pero todo es un equilibrio. Ningún extremo es bueno. Ni solo completamente, sin comunicarme con nadie, ni tampoco decir, bueno, la soledad es lo mejor, yo quiero estar solo, la soledad es lo más que me puede pasar. No, tampoco eso. Todo es un equilibrio. Entonces, cuando hablamos de la soledad, hablamos de un camino que vamos transitando. Todos en la vida vamos a vivir un tiempo de soledad. Y muchas veces la vida que nos dio Yahweh nos va a llevar pruebas que nosotros no queremos vivir. Como yo les decía la otra vez, si tenemos miedo a la muerte, vamos a experimentar la muerte. Si tenemos miedo al abandono, vamos a experimentar el abandono. Si tenemos miedo a la soledad, vamos a experimentar la soledad.
si tenemos miedo a la pérdida de un ser querido, vamos a experimentar la pérdida de un ser querido. ¿Por qué? Porque la vida, lo que nos lleva, cuando hablo de la vida, cuando hablamos de la vida, quiero explicar que es la vida que Yahweh nos dio para vivir en esta vida. La vida nos enseña, es la escuela que necesitamos vivir, experimentar y pasar en esta tierra. Y muchas veces cuando no maduramos y no crecemos en áreas de nuestra vida, la vida misma nos hace pasar el mismo examen. Entonces, la pregunta es, ¿la soledad es un camino o no? ¿Es un proceso o no? ¿Es una transición o no? La soledad es un tiempo dentro de nuestra vida. La soledad no es para siempre. Entonces, estar solo y sentirnos solos son dos cosas diferentes. ¿Cuánta gente en el mundo que son famosos, cantantes, actores, músicos, gente muy reconocida que está totalmente conectada con gente, con personas, se sienten solos? Y aún no conocen de Yahweh, no conocen del Salvador y se sienten vacíos porque su área emocional, su área almática está en oscuridad, está en carencia, está en vacío. Y su espíritu está muerto. Por lo cual, al recibir al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, por medio de la fe puesta en el Mesías, ahí es donde la persona vuelve a tener una nueva vida, vuelve a estar en vida, en esperanza y en luz. Entonces, si entendemos esto, nosotros necesitamos transitar el camino de la soledad. No podemos evitar la soledad. No podemos correrla a un costado o patearla. Todos vamos a tener que pasar el camino de la soledad. Y cuando vamos a la Biblia, vemos muchos ejemplos de siervos de Yahweh. Aún el Mesías tuvo que pasar un tiempo de soledad. Salmo 68:5 dice: Yahweh, el Creador, es el Padre de huérfanos y de viudas, y Él guarda a los que están solos. ¿Qué hace Yahweh? Guarda a los que están solos, a los que se sienten solos. Y yo puedo dar testimonio de esto. Muchas veces uno va aprendiendo situaciones en la vida donde el Padre con amor nos enseña y nos va marcando el camino. ¿De dónde surgió este mensaje? Por algo que a mí me pasó y hasta ahora me está pasando, donde el Padre me enseñó sobre la soledad. Por eso muchas veces nosotros vamos a vivir ciertas etapas o situaciones en nuestra vida que no son agradables, pero que nos va a enseñar para que nosotros luego podamos dar ese mensaje, ese testimonio, esa experiencia a otras personas que también están transitando lo que vos y lo que yo transitamos. Entonces, cuando nos sentimos solos, a pesar de que tenemos familia, a pesar de que quizás estamos casados, a pesar de que tenemos mucha gente conocida, cuando nos sentimos solos es porque tenemos vacíos internos en nuestra alma, en nuestro ser interior, en nuestras emociones. Y un claro ejemplo es aquellos hijos que crecieron, que se desarrollaron sin la imagen del padre. La imagen de un padre en los hijos es fundamental, específicamente desde los 0 a los 7 años de edad. Entonces muchas veces nosotros, cuando mi papá no me abrazaba, cuando mi papá no me decía te amo, te extraño,
¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo estás? Contame, ¿te pasó algo? Cuando tu papá o tu mamá nunca se preocuparon, nunca preguntaron, nunca estuvieron cuando vos ibas creciendo y te iban pasando cosas, uno va creciendo emocionalmente con carencias. Y de tal manera que cuando crecemos y maduramos, nos sentimos solos, a pesar de que tuvimos una familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Crecemos y queremos conocer a alguien como algo que necesitamos en nuestro interior. Sea hombre o mujer, necesitamos llenar ese vacío porque nos sentimos solos. Y a veces en el caso de la mujer o del hombre, mayormente la mujer, queda tan enfermiza la relación que esta mujer es capaz de cortarse la vena porque fulano lo dejó, porque ella se siente sola y sin él no va a poder vivir y sobrevivir. ¿Por qué pasan esos extremos? Porque hay una carencia en el área emocional que se llama soledad. Muchos tienen soledad, la soledad internamente, las emociones, y ¿qué hacen? Buscan cosas externas para poder llenarla. ¿Qué cosas? Sexo, por ejemplo. Acostarse con una persona, con otra. Vicios, alcohol, droga. Cosas externas para llenar en las carencias internas, emocionales que uno tiene. Ahora, ¿cómo sanar las emociones? ¿Cómo llenar esos vacíos y sacar esas carencias? Solo el amor de Yahweh lo puede hacer. No hay otra manera. Porque tener dinero, tener riqueza y tener todo el mundo o tener todas las cosas que te puede dar el mundo no puede llenar tu interior y mi interior. Entonces, vamos a ver un ejemplo, Mateo capítulo 11, donde el Mesías nos habla acerca de la soledad. Mateo capítulo 11. Él dijo algo muy claro en Mateo capítulo 11. Y dijo, vengan a mí y descansen. Y dice versículo 28, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados. ¿Qué significa estar cargados y trabajados? Los problemas, las aflicciones, las situaciones diarias del trabajo, la familia, el dinero, la deuda, etcétera, etcétera. Todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo, porque tienen que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. En mí hallarán descanso para sus almas. ¿Qué significa hallar descanso? Descanso para nuestras almas. Tener paz. Tener shalom. ¿Y cómo podemos vencer la soledad? Teniendo shalom, teniendo paz. ¿Cómo podemos tener paz en nuestro interior? Poder llegar a la noche y decir gracias Padre por este día, por lo vivido, que pueda descansar, te entrego mi alma, mi vida, amén. Y dormir en paz. ¿Cómo podemos vencer la soledad? Teniendo paz, teniendo shalom. ¿Y cómo podemos tener la paz? Teniendo nuestro amado Salvador, Mesías, el Hijo de Yahweh. Entendiendo esto, Él dice, vengan a mí, entréguenme todas sus cargas, confíen en mí, yo les voy a dar la paz que ustedes necesitan. Y luego dice, termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es el yugo? Es su caminar, es seguir sus huellas. Por eso Él dice, porque nunca más ustedes tendrán carga, aflicción en sus almas. Sino que Él estaría con nosotros hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo. Entonces, el Mesías prometió que no nos dejaría huérfanos, nos dejó su espíritu para que Él sea nuestro ayudador,
para que Él sea nuestro consolador, para que Él sea nuestro compañero. Porque todo ser humano tiene un vacío interno. Todo ser humano tiene un vacío interno. Que ese vacío solo lo puede llenar el creador del ser humano. No lo puede llenar nada de lo que puede tener este mundo. Entonces, podemos tener cosas materiales, placeres de este mundo, como dice la Escritura, los deseos de los ojos, la vanagloria, los deseos de la carne. Nada puede llenar nuestro interior. Porque durante el día podemos hacer muchas cosas, podemos relacionarnos con mucha gente, pero muchas personas cuando se van a descansar, cuando quieren tratar de descansar, muchos toman medicación porque no pueden dormir y quieren poner la cabeza para dormir. Ahí es donde la soledad sale a la luz. Y se sienten solos, se sienten que nadie los quiere, se sienten que están tristes, deprimidos, que no tienen valor. Mayormente los que viven un conflicto en la soledad son aquellos que tienen la autoestima baja. ¿Qué es la autoestima baja? La autoestima baja es cuando vos querés demostrar afuera, externamente, lo que internamente no lo sos. Y la autoestima baja es cuando vos te menospreciás, te sentís menos que los demás. Entonces muchas veces estas personas que tienen estas características terminan en una depresión, en una angustia extrema o aún en la soledad. Ahora, la soledad es un proceso que todos vamos a pasar, pero si no podemos controlarla, manejarla o conocerla, la soledad nos puede llevar a una enfermedad emocional, nos puede llevar a una depresión, a un extremo emocional tan grande que podemos llegar aún a perderlo todo. Personas perdieron matrimonios, perdieron trabajos, perdieron estudios, perdieron dinero, perdieron muchas cosas por dejar que la soledad, ese estado emocional, controle sus vidas. Nosotros tenemos el poder, cuando digo de poder, digo la autoridad del libre albedrío, de decidir superar la soledad. Nosotros podemos superarla. ¿De qué manera? Usar bien el tiempo. Muchas personas que viven en el ocio es cuando no hacen nada, no trabajan, no estudian, viven mirando televisión, viven estando con el celular, no hacen nada. Nada productivo, a eso me refiero. Mayormente la gente que tiene ocio termina en depresión o en soledad. ¿Por qué? Porque se cierran, se aíslan. Miren lo que dice el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, aunque yo me quede solo, Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, me recogerá. ¿Qué significa esto? Que aunque vos estés por el camino de la soledad, o yo, y no podamos superarla, y caigamos en ese pozo de la soledad oscuro, donde nadie nos va a entender, donde nadie se va quizás a poner en lugar de uno, porque a veces la soledad es muy dura en nuestras vidas. Y que nadie nos entiende y que uno quiere que nadie sepa lo que uno está viviendo y uno quiere estar solo y no sabe también cómo salir de la soledad. Quiero decirte que ahí está Yahweh, el Creador, el Padre Celestial, mirándolos.
Y aunque no nos digamos, Dios me abandonó, Yahweh me abandonó, porque uno a veces se siente solo, la soledad te lleva a sentirte solo, pero Él está, Él está. Entonces, para avanzar un poquito más, vamos a ver que la soledad también, tenemos que saber que es un estado emocional que a la misma vez necesitamos transitarla y a la misma vez necesitamos dominarla, porque es un estado emocional. Muchas personas tienen el ánimo como doble sentido. Dice la Escritura que hay personas de doble ánimo como la ola del mar, que va y viene, va y viene. Es difícil entablar una relación con personas así, donde hoy están bien y al rato están mal. Tienen el carácter cambiante, el estado emocional cambiante. Mayormente esas personas terminan en soledad, terminan en oscuridad, en depresión. Entonces, la soledad necesitamos conocerla, avanzar, transitarla y vencerlas. Vuelvo a decir, podemos estar rodeados de mucha gente, pero la pregunta es, cuando todo está bien, todos pueden estar, pero cuando todo está mal, cuando estás pasando un desierto, cuando estás pasando una enfermedad, cuando estás pasando un problema, cuando estás pasando una soledad que te tira abajo, que te mete en una celda de oscuridad, ¿cuántos hay a tu lado? Porque cuando hablamos de amigos, hay muchos amigos cuando está todo bien. Pero cuando está todo mal, ¿dónde están los amigos? A veces son muy pocos los que están. La soledad nos produce miedos y nos hace preguntar, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo supero esto? ¿Cómo enfrento esta situación? Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta estar solo? ¿Les gusta estar sola? ¿A cuántos? Yo creo que a nadie. Porque Yahweh nos creó para interconectarnos, para relacionarnos, para tener una común unión. Una común unión. Nosotros tenemos que entender que el ser humano es creado para ser una sociedad, una cultura, una relación, una comunidad, una unión. Por eso a nadie le gusta estar solo. Pero tenemos que aprender a estar solos para que cuando podamos estar con personas, sepamos compartir y cuando tengamos un tiempo a estar solo, también podamos disfrutarlo. Porque cuando estamos solos, necesitamos sacar el lado positivo de esa soledad. El problema es cuando estamos con mucha gente y nos sentimos solos. Entonces ahí es donde necesitamos autoevaluarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que yo esté con mi esposa, que esté con mi esposo y me sienta solo o me sienta sola? ¿Qué es lo que me está pasando? Estudio, trabajo, tengo dinero, no me falta nada, tengo familia, busco a mi padre, congrego, sirvo a Yahweh y me siento vacío, me siento solo. ¿Qué es lo que pasa? Es porque hay cosas internas en el área emocional que necesitamos sanar, necesitamos restaurar. Entonces, para ir terminando, voy a dar algunos ejemplos bíblicos acerca de la soledad. Y voy a citar
profeta Jeremías. Jeremías fue un tremendo hombre de Yahweh, donde Yahweh lo usó tremendamente, pero Jeremías tuvo que transitar la soledad. Jeremías se enamoró completamente de una mujer. Amaba a esa mujer. Pero Yahweh le dijo que se tenía que quedar solo. Y él, obviamente, sus emociones fueron más fuertes, donde él quiso estar con ella. ¿Y cómo terminó la historia? Terminó que la mataron a la novia de Jeremías. Y Jeremías sufrió tanto, tuvo tanto dolor, que ahí él mismo escribió en Jeremías capítulo 20 el lamento de Jeremías. Jeremías deseó lo peor sobre su vida. Aún maldijo el día que nació. Y quiero aclarar algo acá, porque hay muchos que siempre me atacan en esto lo que voy a decir. ¿Quejarse es pecado? Quejarse, yo me pregunto. Yo soy de quejarme mucho delante del Padre. ¿Quejarse es pecado? ¿Qué pensás vos? ¿Quejarse es pecado? ¿Qué hizo Jeremías acá? No solo que se quejó, maldijo el día que nació. Porque dijo, ¿cuántas veces hablé, profeticé? ¿A quién le decía Jeremías? Jeremías 20. A Yahweh. ¿Cuántas veces te enseñé, prediqué, serví? ¿Cuántas veces hice lo que vos me pediste? Y dije, no me acordaré más de Yahweh. ¿Cuántas veces dijiste eso? Yo muchas veces. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer mi vida. Vos siempre me mandás a hacer las cosas y yo las hago. Pero ahora que te pido algo, no lo haces. ¿Qué es eso? Quejarse. Ahora, ¿quejarse es pecado? ¿Qué dice la Escritura? Que antes que nosotros hablemos al Padre, Él ya conoce y sabe lo que vamos a decir antes que salga de nuestra boca. Porque Él que mira lo que vos decís, mira lo que vos hablás, Él mira el corazón. Jeremías estaba muy enojado. Tenía mucha bronca. Pero había en mi corazón un fuego tan ardiente metido en mis huesos. ¿Qué quiso decir ahí? Que había un llamado de parte tuya que fue tan fuerte en mi vida que aunque quise dejar de servirte, de predicar y de hacer esto y de hacer lo otro, no pude. Y muchas veces podemos dar este ejemplo de Jeremías como los siervos o siervas de Yahweh, donde nos pasan diferentes situaciones en nuestra vida que a veces queremos dejarlo todo. Y él se quejó, él se lamentó, él maldijo el día que nació. Pero él entendió que tenía que pasar y transitar ese camino de dolor, de sufrimiento y aún de soledad. Porque si vos amás a una persona y Yahweh te saca a esa persona, ¿sabés qué dolor es ese? Solo lo entiende el que lo pasó, el que lo vivió. Jeremías pasó eso. Se quedó solo. Sí, pero Yahweh estaba con él. Sí, pero se quedó solo. Solo en lo natural. No tenía su compañera. Entonces, muchas veces, y esto es importante que entendamos, muchas veces hay personas que van a vivir y van a transitar por el camino de soledad y tenemos que entenderlas. Tenemos que apoyarlas. Tenemos que escucharlas. Y tenemos que ponernos en lugar de ellos. Porque a veces el camino de la soledad para una persona es muy duro, pero para uno no. Ay, pero ¿cómo te sentís tan mal por esto? ¿Por qué te sentís tan sola o tan solo
Esto es una pequeñez, sí, para vos, pero para la persona no. Elías, otro siervo de Yahweh, deseó morirse. ¿Cuántas veces deseaste morir? ¿A yo? Muchas. ¿Por qué no me llevas? Esa es una de las cosas que siempre a veces le digo. Ya está. Llévame. Me voy a dormir hasta que el Mesías venga. No, hermano, pero ¿cómo va a decir eso? ¿Qué le podemos ocultar al Padre? ¿Qué le podemos ocultar? Si yo les digo, no, hermano, nunca me quejé, no, hermano, nunca dije malas palabras, yo digo así, Yahweh está diciendo, hijo, deja de mentir. Si Él ve todo. Ahora, Elías deseó morirse. Elías se sintió solo. Esto está en Primera de Reyes 19, capítulo 19. Elías tuvo miedo. ¿Por qué? Porque Jezabel, la esposa del rey Acaz de Israel, lo amenazó de muerte. Y tremendo siervo de Yahweh tuvo miedo y huyó. Y dice que llegó a un lugar determinado que deseó morirse. Y se sintió ¿qué? Solo. ¿Y qué hizo Yahweh? Mandó su ángel a que lo sustentara, a que lo alimentara. ¿Y qué dijo Elías? He quedado solo. Han matado a todos los profetas. ¿Qué se sintió Elías? Solo. Y quiero decirte algo. No importa que hayas, no sé, tengas tantos años de creyente, sirvas a Yahweh, seas pastor, seas una sierva, etcétera, etcétera, etcétera. Todos vamos a tener que pasar por la soledad. Y la soledad muchas veces no es agradable. Es doloroso. Es un padecimiento. Pero si sabemos superarla, conocerla, vivirla y aprobarla, vamos a poder manejarla de tal manera que luego vamos a poder disfrutarla. ¿Cómo? ¿Disfrutar la soledad? Sí, si lo aprobamos. Pero necesitamos aprender esa transición de caminar en la soledad. Otro ejemplo, José, el gobernador de Egipto, José. La historia de José es tremenda. José tuvo preso 2 años por haberlo, la mujer de una autoridad muy grande en Egipto, quiso llevarlo a José a tener intimidad sexual y él no quiso, por lo cual lo acusaron de que él quería sobrepasarse de ella, por lo cual lo acusaron injustamente y por eso estuvo 2 años preso en una cárcel. Teniendo a su padre, a su madre, a sus hermanos, los hermanos lo vendieron, fue como esclavo, luego empezó a servir, lo acusaron injustamente, cayó preso y estuvo 2 años preso. Y yo creo que estar preso debe ser algo muy duro, pero a la misma vez José pasó el proceso de la soledad, porque en esos 2 años Yahweh trató con él, lo preparó para lo que luego sería José. Y podemos decir muchos ejemplos. Job, teniéndolo todo, se quedó solo. Aún la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Qué esposa, ¿eh? Tremendo. Siempre me acuerdo de ese versículo. Job perdió todo. Él tuvo que caminar en la soledad. Jonás, la historia de Jonás es tremenda.
Yahweh le dice, quiero que vayas y prediques al pueblo de Nínive. Y él dijo, no, voy a ir a Tarsis. A veces él nos manda a hacer algo que no queremos y ¿qué hacemos? Hacemos todo lo contrario. Cuando uno ve el contexto de la historia de Nínive, era una ciudad que había matado a muchos seres queridos de Jonás. O sea, es como que vos tengas que ir a predicarle el evangelio a muchas personas que mataron a tu familia, a tus seres queridos. Emocionalmente Jonás estaba destruido. ¿Y qué hizo Yahweh? Trató con él. ¿A través de qué? Del proceso del camino de la soledad. ¿Dónde vivió la soledad? Dentro de un gran pez. 3 noches estuvo, o 3 días, estuvo dentro de un pez. Vivió la soledad. Vivió, padeció, caminó en el proceso de la soledad. Hasta que él dice que su angustia era terrible e invocó a Yahweh y Yahweh lo escuchó. Y él declaró, tú me sacaste de la misma muerte cuando mi alma desfallecía y me acordé de ti. Muchas veces, cuando vivimos situaciones de soledad, nuestra alma desfallece. Y para ir terminando, un claro ejemplo, nuestro amado Yahshua el Mesías caminó 40 días en el desierto. Él tuvo que pasar un proceso de la soledad. Fue tentado, fue totalmente atacado por el mismo enemigo, Satanás, y aún estando en la cruz, dijo, Abba, me has abandonado. Cuando Yahweh, y esto quizás a otro día explique bien qué significa, Padre, me has abandonado, ¿qué significa eso? Quizás ahora no voy a explicarlo porque entraría en otro tema, pero ¿qué significa esto? Yahweh tuvo que salir, y lo voy a explicar sencillo y después otro día lo explicaré en profundidad. Yahweh tuvo que salir de su Hijo por medio del Ruach HaKodesh para que cayera todos los pecados de la humanidad sobre el Mesías. Porque Yahweh es Kadosh, Él no habita en el pecado, no habita en la oscuridad, en la maldad, sino que Él tuvo que desconectarse con su Hijo. Y ahí el Mesías se sintió solo. El Ruach salió de él, por lo cual cayó todos los pecados de la humanidad. Él fue el maldito, siendo santo fue maldito y fue en sí muerto en la cruz. Entonces el Mesías mismo padeció, vivió, experimentó la soledad. Entonces todos vamos a tener que pasar el camino de la soledad. Y si todavía en tu vida no la pasaste, la vas a terminar pasando. En algún área de tu vida, de una forma o en una situación que solo Abba sabe. Entonces, para terminar, cuando transitamos el camino de la soledad y podemos conocerla, podemos manejarla, podemos transitarla y superarla, se nos va a transformar en una bendición. Se nos va a transformar en una bendición. Porque si vemos a Jeremías, a Elías, a Job, a José, al mismo Mesías, a Jonás, y podemos dar ejemplos, tenemos que entender que todo ese proceso, ese camino de la soledad que ellos vivieron, les llevó a bendición. La soledad, tenemos que saber, es parte de la vida del ser humano. Y tenemos que salir aprobados del camino de la soledad.
del proceso de la soledad. Y como dice la Escritura, en Romanos 8, 28, los que aman a Yahweh, sus hijos, todas las cosas ayudan a bien, por lo cual fueron llamados bajo el propósito divino del Yahweh. Por lo cual, si estás pasando hoy un camino de soledad, de angustia, de tristeza, de oscuridad, quiero decirte que Yahweh está para ayudarte, que el Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, también, que acá también estoy para ayudarte, para saber que podemos pasar y transitar este camino, y que no va a ser eterno, que en algún momento se va a terminar. Y necesitamos salir aprobados, necesitamos salir superados, para que luego podamos nosotros disfrutar, manejar el camino de la soledad. Y a la misma vez poder enseñar y poder ayudar a otros. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Que Yahweh te bendiga. Gracias, hermanos, por estar conectados. Espero que este mensaje pueda bendecir tu vida, pueda dar herramientas, tener un poco más de conocimiento. Cuando hablamos de soledad, no es echar fuera un demonio y se terminó la soledad, no, es algo totalmente diferente. Somos parte de cuerpo, alma y espíritu, y nuestra alma necesitamos conocerla y poder ayudar a nuestra alma a través de la ayuda de nuestro Padre a poder mejorar y seguir creciendo en este camino. Así que hasta acá el estudio. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, ya saben, me pueden escribir en privado. Tengo un grupo de WhatsApp, La Senda Antigua, acá en Argentina, Buenos Aires. También aquellos hermanos que quieran ser parte del grupo. Es un grupo cerrado donde subo todos los audios de los mensajes que doy por Facebook del Ministerio de la Senda Antigua. También estamos en YouTube, Eric Tiseira, donde ahí también subo los videos. Y bueno, estamos acá para ayudarles en lo que necesiten, sabiendo que el Padre nos lleva a predicar su verdad, y estos temas son importantes para poder entender, y por algo el Padre también lo está dando. Así que tengas un día bendecido mañana, un fin de semana bendecido. Shalom de acá de Argentina a Buenos Aires, y nos vemos en otro estudio pronto. Shalom, shalom. Gracias por estar conectados.